Había un acuerdo. Se suponía que paráramos la proliferación de armas nucleares. No más. El mundo de un acuerdo, si es que alguna vez realmente se obedeció el acuerdo, acabó. Ahora hay un mundo nuevo, donde resulta ser que el doctor Lajos Sasdi León Borja, o Lajos Sasdi León Borja, que es nuestro invitado del arte de la guerra, pues conoce probablemente mejor que cualquiera otro que yo conozca a nivel mundial, así que por eso quise preguntarle, ¿realmente el tratado, el acuerdo de START o el New START Treaty que acabó la semana pasada, realmente era tan importante, realmente se obedecía, realmente era algo neurálgico en el mundo y ver un nuevo mundo donde se había dicho que China no estaría dispuesta a negociar porque ellos dicen, bueno, cuando estemos en igualdad de condiciones negociamos, como le dijeron a Biden, cuando ellos tengan armas nucleares suficientes, pues negocian, como si hubiera tal cosa como pocas armas nucleares. Profesor, ¿realmente era importante? ¿Realmente este nuevo trato o este nuevo acuerdo cambia la historia? ¿El hecho de que estemos sin un acuerdo de proliferación nuclear cambia la historia? Sí, yo diría que sí. Por un lado, era la continuidad de una práctica, pues de al menos unos 80 años, si no más, no, 80 años, perdón, no es 1940, estaba pensando en los 80, unos 40 años, si no más, 50 años de un proceso de control de armas entre Estados Unidos en aquel tiempo del siglo pasado, siglo XX, era la Unión Soviética, hasta que la Unión Soviética cae en 1991, pero siguió el proceso de control de armas. ¿Qué es ese proceso? Armas nucleares estratégicas o estratégicas nucleares, porque hay también armas nucleares tácticas y ha habido pues con el tratado de armas convencionales o fuerzas convencionales de Europa, un tratado para controlar fuerzas convencionales, pero realmente el proceso de control de armas clásico y más importante ha sido de armas nucleares estratégicas. Y digamos que el primer tratado, que podríamos decir que se mantuvo, era el tratado ABM, Anti-Ballistic Missile Treaty, el tratado contra armas de defensa antimisil balístico, creo que de 1972, siempre me confundo, 72, 73, creo que de 1972. Y ese se mantuvo. ¿En qué consistía? Era la teoría de la destrucción mutua asegurada, que si no había defensas antimisiles entre las dos grandes potencias nucleares del momento, Rusia, la Unión Soviética y Estados Unidos, y la Unión Soviética parece que había logrado paridad nuclear estratégica con Estados Unidos alrededor de, pues, creo que 1968, por ahí, fines de los años 60, comienzos de los años 70, en tiempos del líder soviético Leonid Brezhnev. Entonces, la teoría era, si no tienes defensas antimisiles contra misiles balísticos, entonces nadie, ni Rusia o Estados Unidos, Unión Soviética, se atrevería a un ataque sorpresa para tratar de destruir al otro, porque al no tener defensas antimisiles, el otro respondería con un ataque retaliatorio, un ataque de castigo por el ataque sorpresa inicial de una potencia, vamos a decir, la Unión Soviética. Y al no tener defensas, pues el contraataque nuclear del país afectado inicialmente destruiría al otro. Entonces, por no haber defensas antimisiles. Claro, ese tratado ABM de 1972 establecía dos defensas antimisiles contra misiles estratégicos balísticos en dos ciudades. Después lo redujeron a una ciudad, como la ciudad capital, pues Moscú tenía defensas y tiene defensas antimisiles, pero Washington DC no llegó a tenerlo. Llegó a haber un emplazamiento alrededor de una ciudad con misiles antimisiles por parte de Estados Unidos, si bien recuerdo, pero eso después se desmanteló. De todas formas, Estados Unidos habría tenido el derecho de montar defensas antimisiles alrededor de una ciudad, no lo hizo. Y ese tratado, digamos que era como el broche que mantenía o la piedra angular
que mantenía toda la estructura del proceso de control de armas nucleares estratégicas en su sitio, porque precisamente se reducían las armas nucleares. Si tienes menos armas nucleares estratégicas, hay más posibilidades que un ataque enemigo te deje sin armas nucleares, y si no hay defensas antimisiles, bueno, si hay menos, tienes más chance, quizá, de dejar al otro desarmado. Pero había una teoría, por ejemplo, si tenías 100 misiles balísticos intercontinentales y 5 ojivas por misil, y llevabas a cabo un ataque contra el contrario con 200 ojivas, un 40%, creo, 40 misiles con 5 ojivas cada uno, 200 ojivas, podías destruir a la mayor parte de los 100 misiles del contrario, desde un punto de vista teórico. Solo iba a sobrevivir, habría sido destruido como más del 90%. Entonces te quedaban todavía 60 para hacer rendir al atacado, ¿no? Claro, si tienes defensas antimisiles, ese ataque sorpresa sería más factible, porque podrías escudarte de las armas que le quedaran al otro, derribarlas. Bueno, ese tratado fue retirado unilateralmente, o se retiró unilateralmente el tratado ABM antimisiles balísticos de 1972 por George W. Bush, me imagino que tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, y ante la posibilidad de que pudiese haber un ataque, aunque sea accidental, un lanzamiento de un misil accidental, se temía que eso pudiera ocurrir por parte de Rusia, por parte, me imagino, un ataque de Corea del Norte o de la China, con más reducidos arsenales nucleares en aquel entonces, año 2002. George W. Bush decidió retirarse el tratado ABM de 1972. Entonces, presumiblemente para construir, fabricar, montar más defensas antimisiles para defender a Estados Unidos de un ataque nuclear. Tuvieron el ataque de Al Qaeda, de los terroristas, siempre podía haber la posibilidad de un ataque sorpresa, y Estados Unidos sin defensas antimisiles. ¿Qué pasa? Que Rusia consideró eso pues una grave violación del proceso de control de armas nucleares estratégicas, que era reducir los arsenales de armas nucleares. Y al no haber defensas y comprometerse las dos partes, Estados Unidos, Unión Soviética, Estados Unidos, Federación Rusa, a reducir los arsenales, entonces el proceso de control de armas con procesos de verificación que tenía el tratado START original, Strategic Arms Reduction Treaty, Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, que fue pues firmado por George H.W. Bush, y creo que, vamos a ver, originalmente se negoció, creo que todavía bajo Mikhail Gorbachev, y entró, digamos que en vigencia, creo que en 1994, ya caída la Unión Soviética. Había procesos de verificación que levantaban la confianza mutua de que el otro no iba a hacer trampa y iba a violar el tratado, aumentando el número de ojivas, porque había inspecciones para inspeccionar que la otra parte no violase el tratado. Al mismo tiempo, no había defensas antimisiles, nadie se iba a atrever a atacar al otro porque habría habido una destrucción mutua asegurada. Pero se reducía el balance de armas nucleares, la proporción, el balance de terror, porque con el nuevo llegaron a tener como no menos de 15,000 ojivas nucleares estratégicas. Ahora estoy dando una cifra del tope de la mente, quizá me equivoco con eso, no estaríamos contando el número de ojivas tácticas nucleares, sino estratégicas, 15,000 por parte, más o menos. Bueno, el nuevo tratado, el tratado START original, no el que caducó hace unos días, el 5 de febrero, conocido como nuevo tratado START, que dejó de estar en vigencia, reducía las ojivas por parte estratégicas nucleares a 6,000 por parte. Claro, podían ser un poco más, porque se contaban pues las ojivas en misiles balísticos intercontinentales basados en tierra, en misiles balísticos lanzados desde submarinos, el número de ojivas que podían ser varias por haber múltiples ojivas
que se podían apuntar a un blanco, Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles, vehículos de reentrada. Cada vehículo de reentrada tenía una ojiva nuclear, estarían basados en misiles balísticos intercontinentales basados en tierra o misiles balísticos intercontinentales también, pero basados en submarinos. Originalmente no eran de tanto largo alcance los misiles balísticos basados en submarinos, después sí lo fueron, sobre todo ya para los años 80. Entonces, estas ojivas podían ser dirigidas a un blanco distinto. Un misil podía llevar 10 ojivas, podía llevar 6. Cada una iría a un blanco distinto, si se la programaba para ello. Los bombarderos estratégicos solo se contaban una ojiva nuclear de misil crucero nuclear con ojiva nuclear por bombardero. Pero claro, un bombardero podía llevar bombas nucleares de gravedad, podía llevar más de un misil crucero, como unos 4, 6, 8, pero para fines del tratado, un bombardero estratégico se contaba como una sola ojiva. Potencialmente, claro, podían haber más. Pero bueno, se limitaba el número de medios para lanzar esas armas nucleares, esas ojivas, sean misiles balísticos intercontinentales basados en tierra, misiles balísticos lanzados de submarinos o bombarderos estratégicos, 1.600. El tratado START original, 1.600 por país. Unión Soviética, después Federación Rusa, Estados Unidos. Entonces, el proceso siguió. Todavía seguía pues el tratado ABM que prohibía defensas antimisiles, aunque Rusia no las eliminó. Estados Unidos unilateralmente decidió no tener bajo el tratado ABM de 1972 defensas antimisiles, fue su opción. Rusia las ha mantenido hasta el día de hoy alrededor de Moscú. Bueno, se empezó a negociar el tratado START II, que iba a reducir más todavía el número de ojivas nucleares por país, 1.700 a 2.200 por país. Ojivas nucleares estratégicas, lo mismo, un bombardero estratégico solo contaba como una sola ojiva, aunque realmente podía llevar varios misiles cruceros armados de armas nucleares, 200 kilotones de potencia cada misil crucero, en el caso de los rusos. Para que tengan una idea, bueno, un kilotón, 1.000 toneladas, equivalente a 1.000 toneladas de TNT, un kilotón nuclear equivalente a 1.000 toneladas de TNT. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki eran aproximadamente 20 kilotones. Estamos hablando de un misil crucero soviético ruso, de 200 kilotones cada uno. Y Estados Unidos también tenía sus misiles cruceros con pues ojivas nucleares así, de alto nivel, ¿no? Por encima de los 100 kilotones. Así que el tratado START II fue negociado, fue firmado, pero no fue ratificado. Creo que no fue ratificado ni por Moscú. Moscú lo ratificó, pero no Washington. ¿Por qué? ¿Y qué era el tratado START II que no llegó a entrar en vigor? Era reducir las ojivas múltiples, independientes por misil balístico, sea misil balístico intercontinental basado en tierra o misil balístico lanzado de submarino. El tratado START II, que no entró en vigor, iba a eliminar las ojivas múltiples, porque, por ejemplo, el misil balístico intercontinental americano MX, desplegado en tiempos de Ronald Reagan bajo su rearme, llevaba 10 ojivas nucleares independientes de 100 kilotones cada una, si no me equivoco. Pero los rusos tenían una superarma que ahora estaría siendo retirada para ser reemplazada por un misil balístico intercontinental basado en tierra pesado, Heavy Intercontinental Ballistic Missile, el que le quitaba el sueño a los negociadores americanos, y por eso era el tratado START II, era el que la OTAN conocida como SS por superficie, al ser lanzado desde tierra iba a caer en un blanco en tierra, SS-18, Satanás era el código que la OTAN le dio, el nombre código que la OTAN le dio a ese misil. Más de 10.000 kilómetros, 11.000 kilómetros de alcance, depende de la carga. Creo que podía llevar hasta 50
vehículos. No todos eran ojivas nucleares. Había señuelos, decoys, señuelos para confundir defensas antimisiles que hubiese tenido Estados Unidos, incluyendo lo que se perfilaba como la iniciativa de defensa estratégica, la llamada Guerra de las Galaxias, la defensa antimisil, el escudo antimisil basado en el espacio exterior o en el espacio, ¿no?, cercano a la Tierra, que fue una idea, bueno, fue iniciado por Ronald Reagan. La idea fue de Edward Teller, un físico judío húngaro, que fue el padre de, no solamente con otros científicos, aparte del otro húngaro, Leo Szilard, Enrico Fermi, estaba, claro, Oppenheimer, que dirigía el proyecto Manhattan de la bomba atómica americana en la Segunda Guerra Mundial, pero Edward Teller fue padre de la bomba de hidrógeno americana, y él pensó, a él se le ocurrió una idea de un escudo antimisil con armas láser, haces de partículas, etcétera, en el espacio. Bueno, pues el Satán podía llevar no menos de 20 ojivas nucleares pesadas. ¿Cuán pesadas? Bueno, podía llevar quizá 10 de 1 megatón, 1 millón de toneladas de TNT, bomba termonuclear. Quizá podía llevar, ahora no recuerdo, 20 de 500 kilotones cada una, pero podía llevar múltiples y podía llevar decenas, incluyendo aparte de señuelos para confundir, como dije, defensas antimisiles. Pues el Tratado START II habría eliminado esas ojivas múltiples y la hubiera dejado en una sola ojiva. Hubo un proyecto, creo que el SS-18 Satanás, ese que la OTAN ya le llamaba así, Voivoda era el nombre que le daban los rusos. Un voivoda era como una especie de gobernador militar de Europa del Este, Europa Central. De la historia moderna, ¿sí? Siglos XVI, XVII, XVIII. Bueno, pues este misil habría estado armado con una sola ojiva de 1 megatón, una ojiva potente, pero una sola, y habría tenido más alcance, porque mientras más ojivas cargas, menos alcance tienes porque es más pesado, ¿no?, la carga. Para hacer corta la historia, como el Tratado START II no llegó a entrar en vigor, pues ahora va a ser reemplazado por un nuevo misil llamado Sarmat o Sármata. Los sármatas era un pueblo de lengua indoirania. Las lenguas indoiranias, como el iraní, el persa o el sármata, pues estaban emparentadas, son parte de la familia de lenguas indoeuropeas. El latín, el español, que viene del latín, el francés, el alemán, el sueco, lenguas germánicas, alemán, sueco, lenguas eslavas, ruso, polaco, ucraniano, croata, son todas lenguas indoeuropeas. Pero bueno, eso es otra cosa. El tema es que el Sármata, el misil ese nuevo, pesado, intercontinental, ruso, basado en tierra, sería el reemplazo del SS-18, que era uno de los motivos para Estados Unidos negociar el Tratado START II, que no entró en vigor. ¿Y por qué no entró en vigor? Bueno, lo que he leído era que la Duma rusa, el Parlamento ruso, una vez que fue, si no me equivoco, fue ratificado START II, querían que el Senado americano añadiera, ¿no?, o los negociadores, y que fuese aprobado por el Senado americano, que aprueba los tratados internacionales de Estados Unidos, añadiera un documento en el cual se diferenciaban defensas antimisiles estratégicas y defensas antimisiles tácticas, o vamos a decir convencionales, ¿no?, contra armas no nucleares o tácticas. Lo que tengo entendido es que el senador republicano Jesse Helms no quiso maniatar la libertad de Estados Unidos en desarrollar defensas antimisiles, y entonces no aceptaron aprobar un documento adicional añadido al Tratado START II como pedían los rusos, y al no ser aceptado, pues los rusos no ratificaron, creo que sí, no llegaron a ratificar, no entró en vigor por ese aspecto, es lo que tengo entendido.
Así que bajo George W. Bush hijo, se negoció un nuevo tratado. RS-28 Sarmat, the Es world's el nuevo. most powerful and Ahí lo tiene. Sí, tendría alcance de 15.000, 14.000 kilómetros. Podría darle dar en el blanco a un punto en el otro extremo de la Tierra y con ojivas pues múltiples, ¿no? Ahí vamos a ver, podría por ejemplo llevar señuelos, etcétera, un arma temible. Podría por ejemplo, creo que ser lanzada desde, vamos a ver, un punto cerca del Ártico, por el círculo polar ártico ruso y darle la vuelta a la Tierra pasando por la Antártida y atacar a Estados Unidos en vez de, o sea, atacarle desde un ángulo, una dirección que las defensas antimisiles americanas no esperarían, porque esperarían un ataque por encima, vamos a decir, del Polo Norte, del Ártico. Este misil creo que podría, si no me equivoco, según simulaciones, por su gran alcance, atacar bajando, digamos, ser lanzado hacia el hemisferio sur o el cono sur y de ahí atacar. Ahí la simulación que mostró Jay, no aparece eso, aparece que es lanzado. Probablemente yo me estoy confundiendo con otra arma que es el misil crucero Burevestnik, creo que es. Burevestnik es un misil crucero con un microreactor nuclear que le da un alcance ilimitado, no sé si son 15.000 kilómetros o más, podría darle la vuelta a la Tierra volando como un avión dentro de la atmósfera hasta que se le diese la orden o estuviese programado de atacar un blanco específico y así atacar desde un ángulo, una dirección no esperada por las defensas antiaéreas que serían las que derribarían un misil crucero. Pero volviendo al tratado siguiente, a START 2, que no entró en vigor, SORT, negociado entre George W. Bush y Vladimir Putin, Strategic Offensive Reduction Talks, tratado de reducción de armas ofensivas estratégicas. La parte de estratégico no figura en las siglas de SORT, SORT, pero es lo que quiere decir Offensive, armas ofensivas estratégicas. Bueno, ¿qué hacía SORT? SORT, vamos a ver, SORT era la de, sí, me había confundido, perdón, ahora veo mi error. El tratado START 2 no limitaba el número de ojivas a 1.700 o 2.200 por parte, Federación Rusa, Estados Unidos. Limitaba, como les dije, las ojivas múltiples. Eso hacía el START 2. Lo que hacía el SORT, el tratado negociado entre George W. Bush y Putin, era, y que se firmó en 2002, era limitar el número de ojivas. No eliminaba las ojivas múltiples, como pretendió o intentó el tratado START 2, pero sí reducía el número de ojivas de 6.000 por país, o sea, por parte no firmante del tratado, Rusia y Estados Unidos, 6.000 ojivas nucleares estratégicas, de 6.000 las reducía entre 1.700 a 2.200, el tratado SORT. Pero ¿qué pasa? No tenía, creo que, un régimen de verificación y además Bush se sale del tratado ABM de 1972, creo que era. Se sale, creo que ese año del 2002. Entonces los rusos no quisieron, pues, no aceptaron la entrada en vigor, tengo entendido, del tratado SORT, porque para ellos era fundamental el tratado ABM de 1972, garantizando un balance de terror y la doctrina esa de destrucción mutua asegurada, que las siglas en inglés es MAD como loco, pero que venía de Mutual Assured Destruction, destrucción mutua asegurada. Así que, bueno, ese tratado realmente pues no habría entrado, creo que no entró en vigor por la salida unilateral de Estados Unidos bajo George W. Bush del tratado ABM de 1972. Pero después se negocia
bajo Obama como presidente y pues bajo Dmitry Medvedev, presidente de Rusia, en sustitución de Vladimir Putin, porque la constitución rusa del momento no permitía una nueva reelección a Vladimir Putin. Fue elegido en 2000, 2004, 2008, pero de 2008 a lo que habría sido 2012 no podía seguir. Alteraron, cambiaron la constitución rusa, por cierto, para que tuviese más reelecciones, y su término presidencial creo que son 5 años, no limitado a 4. Bueno, se negocia el nuevo tratado START para reemplazar al tratado START original o START 1, que dejó de estar, como decir, caducó o dejó de estar en vigor, como decir, dejó de estar vigente, perdonen, en 2009. Entonces se negocia, había que tener un nuevo tratado, precisamente para evitar una carrera de armamentos, otro motivo poderoso para el proceso de control de armas. Una carrera de armamentos que es la que había habido entre la Unión Soviética y Estados Unidos desde el comienzo del arsenal de armas nucleares por parte y parte tras la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo la carrera nuclear fue cuando la Unión Soviética adquiere armas nucleares, la bomba atómica la explota creo que por primera vez la Unión Soviética en 1949. Después entró el terror colectivo en Estados Unidos, el temor con el lanzamiento del satélite Sputnik, el primer satélite espacial de baja órbita en 1957, porque demostraba que los rusos podían atacar a Estados Unidos con misiles, ya que los misiles balísticos intercontinentales armados de armas nucleares se han solido basar, al menos al principio, en cohetes espaciales. Un cohete espacial podía servir de base para desarrollar un misil balístico intercontinental. El hecho que la Unión Soviética lanzó el satélite Sputnik en el 57 aterró a muchos americanos diciendo, bueno, tienen la tecnología, si tienen para lanzar un satélite artificial al espacio, también pueden adaptar un cohete así como misil balístico y bombardear a Estados Unidos, porque hasta ese entonces la única forma para bombardear a Estados Unidos habría sido con bombarderos estratégicos, y Estados Unidos tenía supremacía aérea, habría derribado cualquier bombardero ruso que se hubiese acercado, pero ya un misil balístico era otra historia, no había defensas contra eso. Eso fue en el 57. Entonces hubo una carrera de armamentos en que al final la Unión Soviética, como les dije antes, adquirió paridad estratégica nuclear por el fines de los años 60, creo que fue, bajo el liderato de Leonid Brezhnev como secretario general del Partido Comunista, de la Unión Soviética, bla, bla, bla. Bueno, pues, ¿qué es la cuestión? Se negociaron los tratados SALT I, SALT II, que era para tratar de limitar esa carrera de armamentos. Estaba saliendo fuera de control. Y si tienes más armas nucleares y estalla una guerra, es la destrucción mutua asegurada, probablemente no solo de Estados Unidos y de la Unión Soviética, sino de la mayor parte de la vida o de la civilización en el planeta. Al menos la civilización occidental probablemente habría dejado de existir, aunque hay otras civilizaciones, claro. En todo caso, pues era un motivo, es un motivo que todavía sería muy importante, ese proceso de control de armas, para evitar que al no haber un tratado que controle el número de ojivas, entonces, en teoría, cada parte puede ponerse a fabricar ojivas nucleares o misiles, si ya tienen las ojivas almacenadas, misiles u otros medios, como los vehículos hipersónicos planeadores, Hypersonic Glide Vehicle, como el Avangard, el de vanguardia, la vanguardia, ¿no? Pues sería, digo yo, la traducción de esa arma que los rusos han introducido y que se basa realmente en un tipo de sistema de arma ofensiva de fines de los años 50 y comienzos de los 60. Es cuando empezaron a experimentar con esos vehículos hipersónicos planeadores. ¿Por qué han sido introducidos? Porque como viajan a gran velocidad dentro de la atmósfera, es una forma para evitar defensas antimisiles, para evitarlas porque maniobran, y si la defensa antimisiles está en el espacio exterior,
una vez que el vehículo hipersónico planeador entra en la atmósfera, porque suele ser lanzado hoy en día, los rusos lo tienen, los chinos lo tienen, Estados Unidos ha desarrollado uno llamado, vamos a ver, ahora se me escapa el nombre que Estados Unidos le ha dado al suyo. No es Dark Eagle o Black Eagle, Dark Eagle, tiene otro nombre, pero bueno, no es intercontinental el americano. El americano sería de alcance medio, a lo sumo intermedio, si tiene 3.500 kilómetros de alcance. En cambio, el Avangard ruso creo que sí es intercontinental, 5.000, 5.500 kilómetros para arriba. Y ese vehículo, el Avangard, una vez que empieza a planear, una cosa es el alcance del misil, en que en el tope está el vehículo hipersónico planeador. Pero una vez que lo sueltas, creo que el Avangard tiene un alcance adicional de 2.000 kilómetros, aparte del alcance del misil que lo lanza, ¿no? Que podría ser 5.500, 5.000 kilómetros. Es el misil, ahora se me escapa, creo que es Rubiesh, que este nuevo misil, el misil Oryeshnik, que parece que no es su verdadero nombre, lo han usado en la guerra de Ucrania, los rusos, es un misil, dicen, de alcance intermedio, 5.000 kilómetros, pues el Oryeshnik o Kedr, K-E-D-R, que creo que es árbol de pino o pino siberiano, pues está basado, parece que en el Rubiesh, solo que sin una etapa de misil. Bueno, en todo caso son 2 etapas. No sé si Rubiesh tiene realmente 3, pero eso, bueno. El punto es que se negoció el nuevo tratado START y limitaba las ojivas a 1.550. Ahora, Rusia, aunque no ratificó el tratado SORT, Strategic Offensive Reduction Talks de George W. Bush, por la salida del tratado ABM de 1972 por Estados Unidos, Rusia dijo que se comprometía a acatar, a respetar los límites, a observarlos, aunque no estaba obligado, porque creo que no lo ratificó. El tratado SORT, negociado con George W. Bush. Ahora, ese tratado SORT, el tratado START 2, que no llegó a entrar en vigor, y el tratado START 1, START original, fueron superados por el nuevo tratado START, que se firmó en el tratado de Praga, firmado entre Barack Obama, presidente de Estados Unidos, y Dmitry Medvedev, presidente de Rusia, cuyo primer ministro, por cierto, era Vladimir Putin. No podía estar muy lejos del poder Putin, ni siquiera aunque no fuese presidente. Bueno, entró en vigor el 5 de febrero de 2000, creo que fue el 5 de febrero de 2011, y caducó o dejó de entrar en vigor, digamos que dejó de, ¿cómo decir? Pues caducar no sería la palabra, disculpen que ahora no me acuerde del término correcto. Bueno, pero expiró en la práctica. Expiró, eso, como fecha de expiración de una lata de sardina o algo. Expiró el 5 de febrero de este año. Hubo una extensión que Biden negoció con Putin un año antes de la invasión de Ucrania por Putin, 2021. Hubo una extensión. Pero esa extensión, si fue 2021, sí, de 5 años, pues expiró finalmente. Reducía el nuevo tratado START. Si el tratado START 1 reducía el número de ojivas por país a 6.000 nucleares estratégicas, no tácticas, eso es mucho más aparentemente. Rusia podría tener, no sé si 20.000, 15.000 ojivas nucleares tácticas, algunas de ellas tan poderosas como una estratégica. Por ejemplo, hay un misil, había un misil desplegado por ejemplo, los navíos de combate eran como una especie de portahelicópteros y de aviones de despegue vertical soviéticos, los de la clase Kiev. El Kiev era uno, el Minsk era otro, y estos tenían 8 lanzadores de misiles crucero antinavío, antiportaaviones realmente, en la proa. Y digamos que la cubierta de aterrizaje oblicua, ¿no?
como la de los portaaviones americanos, que tiene dos pistas de aterrizaje o de despegue. Hubo una pista central y tiene una oblicua, que es como para los que aterrizan, ¿no? Que no interfieran con las operaciones de los que despegan de la pista de aterrizaje principal que termina en la proa del barco, ¿no? Esos 8 misiles eran, la OTAN llamaba SS-N, N por naval-12, Sandbox, creo que era, caja de arena era el nombre que la OTAN le dio. Cada uno de esos misiles podía llevar una ojiva, según Janes, la editorial británica Janes, de 350 kilotones, mucho más que los 100 kilotones de cada una de las 10 ojivas del misil balístico intercontinental americano MX, o creo que los misiles balísticos lanzados de los submarinos que la OTAN llamaba Typhoon, no era el nombre que los rusos le daban. Los rusos creo que le daban Akula. No hay que confundirse, porque la OTAN llama un submarino de propulsión nuclear y ataque soviético-ruso clase Akula, pero esos son de ataque. Los rusos parece que llamaban al submarino ese misiles balísticos que la OTAN llama Typhoon, le llamaban Akula, tiburón. Llevaba 20 misiles balísticos en la proa, es el tipo, una variante más grande, era la que aparecía en la película esa, la cacería del Octubre Rojo, basada en la novela de Tom Clancy, el americano, y con Sean Connery, y bueno, ¿cómo se llamaba este otro actor que hacía de Jack Ryan, el analista? Ahora se me escapa el nombre, pero bueno. Esos submarinos llevaban 20 misiles balísticos, ahí tienen uno de la clase Akula, pero de ataque, no de misiles balísticos, de ataque. Esos hundirían a submarinos llevando misiles balísticos. Sería una de las misiones, los submarinos de propulsión nuclear y ataque, tanto rusos como americanos, cazar a submarinos de propulsión nuclear y misiles balísticos en caso de guerra, y hundirlos antes que lancen sus misiles contra su patria, ¿no? La patria de los del submarino que ataca al otro submarino de misiles. Pues esos SS-N-20 misiles balísticos, llevaba 20, los que la OTAN llamaba clase Tifón o Typhoon, creo que llevaban 6 u 8 ojivas de 100 kilotones, 100 o 120. Pero bueno, estos misiles crucero antinavío, antiportaaviones, bastaba que uno impactara al portaaviones atacado americano o a un buque de la escolta, un crucero, un destructor, para que todo el grupo fuese probablemente vaporizado con una explosión de 350 kilotones. Los hubo después misiles antiportaaviones más potentes, con ojivas de 500 kilotones, pero eso, bueno, es otro tema. El nuevo tratado START reducía el número de ojivas a 1.550 por país. Así que ya ven, Tratado START 1, el original, 6.000 ojivas por país. El Tratado SORT a 1.700, de 1.700 a 2.200 ojivas por país, que realmente no entró en vigor, pero los rusos decían que lo observaban, hasta que se negoció el nuevo Tratado START, que reduce a 1.550 por país, ojivas nucleares estratégicas nucleares, y el número de lanzadores, misiles y bombarderos operativos, 700 operativos, de 1.600 del Tratado START 1, que dejó de entrar, que expiró en 2009, creo que fue. 700 operacionales y 800, incluyendo 100 en reserva. ¿Qué plataformas? Bueno, pues misiles balísticos intercontinentales basados en tierra, Intercontinental Ballistic Missiles, ICBM, Sea Launch Ballistic Missiles, misiles balísticos lanzados desde submarinos, que ya podían ser intercontinentales, como en los americanos Tridente 2, D-5 Tridente 2, Trident 2, de los submarinos propulsión nuclear y misiles balísticos de la clase Ohio, que van a ser reemplazados. Ahora se me escapa el nombre de la nueva clase. Bueno,
Todavía no ha entrado en servicio la nueva clase que va a reemplazar a los de la clase Ohio de la Marina de Guerra de Estados Unidos. Ahí tienen un Tridente 2 o D5, misil D5 por la Lockheed. D5, también conocido como Trident 2. Pues ese tiene un alcance de 11.000 kilómetros, si no más. Y por lo tanto es intercontinental, porque los misiles estos lanzados de submarinos tenían un alcance intercontinental de 8.000 kilómetros, más o menos, pero no más de 10.000. En cambio, el Tridente 2 creo que fue el primero, comparado al de los rusos en su momento, en los años 80, que llegó a tener 10.500, 11.000 kilómetros de alcance. O sea, que era como un misil balístico basado en tierra, que eran los que tenían más alcance, más que los de los submarinos. Y una precisión de menos, creo que de 122 metros de error circular probable. O sea que la ojiva tenía un porcentaje de 50% de dar en el blanco o 50% de salirse de un radio fuera, o sea, si es un radio de 122 metros a la diana, ¿no? Donde se quiere atacar, si, error circular probable 122 metros, un 50% que entre dentro de ese radio de 122 metros a la diana, al centro del blanco, o 50% que salga 122 metros fuera de ese radio. Pero claro, está muy cerca, ¿no? Y con una explosión, ojivas, 475 kilotones. La ojiva W-80 americana, 475, eso es casi 500 kilotones, bastante potente, porque podía llevar una ojiva menor, que ahora se me escapa el nombre, WQ, de 100 kilotones, que sería suficiente para destruir una ciudad. En cambio, la de 475 kilotones o para arriba se habrían usado para destruir silos enterrados en tierra, blindados, fortificados, donde se albergaban los misiles balísticos basados en tierra que no eran móviles. Estados Unidos no llegó a tener un misil balístico intercontinental basado en tierra móvil, como los rusos o los chinos o los norcoreanos. Los tiene, o Israel incluso, los tiene todos en silos, pero blindados, fortificados. La teoría era que para poder destruir uno de esos tenías que impactar prácticamente encima del silo para destruirlo por completo, porque si estallabas a cierta distancia, entonces iba a haber una onda de choque fuerte, pero no ibas a destruir el misil dentro de ese silo. Tenías que tener un alto grado de precisión, prácticamente impactar encima para destruir el misil balístico intercontinental enemigo basado en su silo enterrado en tierra. Y era lo que se temía, y se quería evitar, pues, si se hubiese implementado el tratado START II, que eliminaba las ojivas independientes múltiples, que después evolucionaron ojivas de reentrada maniobrables, MARV, Maneuverable Reentry Vehicle, que el vehículo de reentrada tenía un motor para maniobrar en el espacio antes de reentrar, y así evitar defensas antimisiles y con más precisión dar en el blanco, más que las ojivas MIRV tradicionales, Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles. Las MARV son más sofisticadas y más pesadas porque, claro, cargan combustible dentro. Entonces, START 2 habría eliminado eso, las ojivas múltiples, pero no llegó a entrar en vigor. Por eso, creo que fue por la salida del tratado también ABM. En parte, no fue por eso, como ya les dije, porque supuestamente Jesse Helms, senador americano, se opuso a ratificar la petición del Parlamento ruso de un documento en que se distinguiese entre defensas antimisiles estratégicas y defensas antimisiles tácticas. Bueno, según el argumento, lo que leí, ¿no?, es que Jesse Helms no quería maniatar, no quería limitar la habilidad de Estados Unidos a tener defensas antimisiles de cualquier tipo. Y eso los rusos no lo aceptaron. Pero bueno, otra historia. El nuevo tratado START limitaba esos vehículos de lanzamiento, de entrega, vamos a decir, delivery, entrega de armas nucleares al blanco, tanto misiles balísticos intercontinentales
como misiles balísticos lanzados de submarinos y bombardero estratégico. Lo mismo, cada bombardero estratégico se contaba para fines del tratado como una sola ojiva nuclear, aunque realmente pudiese llevar muchas más, como 4 misiles crucero o 14 misiles crucero o bombas de gravedad nucleares y inteligentes, ¿no? Pues que por satélite pudiesen llegar al blanco. Así que esa limitación de 1550 no habría sido tan exacta. Habría habido un poco más, tomando en cuenta la cantidad de ojivas que los bombarderos estratégicos podían llevar, pero no demasiado. No iba a ser una diferencia tampoco muy radical. Y limitaba el nuevo Tratado START, que ha caducado hace unos días, que ha expirado, a 700 medios de ataque, ¿no? Entrega, delivery, no, me suena, una cosa es entregar una pizza a la casa, otra cosa es entregar una ojiva nuclear y destruir una ciudad o algo. Pero bueno, los sistemas de lanzamiento de ojivas nucleares, tanto misiles balísticos en tierra, misiles balísticos basados en submarinos y bombarderos estratégicos. En total, 700 desplegados por país de 1.600 que era el Tratado START 1. Y 800 en el caso de sistemas de ataque, de lanzamiento de ojivas nucleares, tanto misiles balísticos en tierra, basados en mar, como bombarderos estratégicos, entre desplegados y no desplegados, en reserva, 800 máximo, y 700 desplegados. Pero no tomaba en cuenta los misiles cruceros, las armas navales que no eran misiles balísticos lanzadas desde el mar, no eran limitadas. Y hubo una declaración conjunta de George H.W. Bush y creo que Boris Yeltsin, ya había caído la Unión Soviética, me parece que fue con Boris Yeltsin, en que cada país, Estados Unidos y Rusia, se comprometían a no desplegar armas nucleares en alta mar, en submarinos, que no fuesen misiles balísticos, como misiles crucero, misiles antibuque con ojiva nuclear, cargas de profundidad o torpedos antisubmarinos con una ojiva nuclear. Se comprometían a retirar armas nucleares basadas en mar, aparte ya de los misiles balísticos, que eso sí se permitía, pero misiles crucero, de ataque a tierra, misiles crucero antinavío, antiportaaviones, todo eso era con armas nucleares eliminado, pero no obligaba, no era vinculante, era como se comprometían a observarlo. Eso ya después caducó, se ignoró. Así que el nuevo Tratado START tenía esas medidas, también permitía 18 inspecciones de inspectores para ver que la otra parte respetase el tratado. Tenía, vamos a ver, ¿cómo se llama? Medios nacionales, National Technical Means, creo que era, NTM, National Technical Means, igual me equivoco, pero eran cámaras de seguridad que se ponían en los emplazamientos donde estaba la otra parte, tenía sus armas nucleares, o por satélite, para, por control remoto, monitorear que no hubiese una violación de el tratado. National Technical Means, creo que medios técnicos nacionales. Y los inspectores, y bueno, y dar, pues, como decir, un informe de tanto en tanto, ¿no? De cuántas ojivas nucleares se tenían, porque por el tratado se tenían que limitar a 1550. Cuando ahora ha expirado el nuevo Tratado START, creo que cada parte tenía alrededor de 1700 ojivas, tanto Rusia como Estados Unidos, cada uno, alrededor de 1770. Se suponía que hubiesen reducido a 1550. Y en total, el número total, creo que de ojivas nucleares, el gran total, ¿no? Porque eran 1550 desplegadas. No tomaba en cuenta las que estaban en almacén, las que estaban desplegadas en misiles, tanto balísticos como crucero de lanzamiento por bombardero estratégico o bombas de gravedad, como las B-61 americanas, que son de gravedad, pero de dirección, ¿cómo decir?,
tienen un sistema de guiado inteligente por satélite, ¿no? Para dar en el blanco. O sea que no es que solamente lanzan la bomba desde el bombardero y por fuerza de gravedad a ver si queda en el blanco. No, 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 son guiadas, pero son de gravedad de lanzamiento. Entonces, cada parte tendría como más de 7.000 ojivas nucleares. No sé si incluían las tácticas o eran estratégicas, la inmensa mayoría habrían sido almacenadas, o sea que no habrían estado listas para ser disparadas. El límite de 1550 del nuevo Tratado de Estar era ya listas para ser disparadas, 1550 desplegadas, pero no limitaba el número máximo de ojivas almacenadas, sí limitaba el número de medios para lanzar esas armas. Vuelvo y repito, 700 por parte desplegados, misiles balísticos basados en tierra, misiles balísticos lanzados desde el mar, desde submarinos y bombarderos estratégicos. Cada bombardero contaba como una ojiva nuclear, realmente podían llevar varias, ¿no? Misiles crucero y bombas, como ya les he dicho. Y 800 entre misiles o bombarderos desplegados y no desplegados en reserva, pero no más, no más. Pero no limitaba el número total de ojivas y creo que al menos estratégicas almacenadas, Rusia llegó a tener o tendría ahora como 7.450 o 500 y pico, 7.450 y tantos. Y Estados Unidos 7.166 de ojivas nucleares desplegadas y en reserva. Me imagino que son estratégicas o igual incluyen las tácticas también. Bueno, así que ha expirado el tratado. Dicen que están en conversaciones para uno nuevo, que Trump ha dicho que hay que hacer un nuevo tratado, hay que modernizar el nuevo Tratado de START. Probablemente se refiere al hecho que hay nuevas armas que se han introducido, como los vehículos hipersónicos planeadores, que son armas estratégicas. El otro, eso que el domo dorado, la famosa defensa esta antimisil de Trump, no parece tener medios contra esa amenaza y no viene no es del espacio, no es a través de un lanzamiento de un misil balístico que sale al espacio exterior, no es tampoco a través de un misil crucero con ojivas nucleares, es a través de un dron kamikaze submarino, el Poseidón, que los rusos llamaban Status-6, una de las superarmas de Vladimir Putin, que creo que las anunció en 2010, 2011 o fue 2017. No, 2017 creo que las anunció, me parece, sí, en un discurso a la nación rusa, bueno, el discurso anual que él suele dar. Y ahí puso simulaciones de estas armas. Y ahí estaba el famoso misil Sarmat que les hablé, un misil balístico intercontinental pesado para sustituir a la SS-18 Satán de tiempos de la Unión Soviética. Mostró el vehículo hipersónico planeador Avangard, que estaría armado con una ojiva al parecer termonuclear, Megatón, algo así es lo que tengo entendido. Y está el misil crucero Burevestnik. Ninguno de estos tratados de control de armas ha controlado misiles crucero, al menos lanzados desde el mar, incluso lanzados desde el aire, porque cada bombardero estratégico cuenta como una sola ojiva, pero no el número total que puede llevar de misiles crucero con ojivas nucleares. Los rusos pueden llevar los Tupolev-95, 4 o 14, por ejemplo. Así que, pero eso no se incluye en los tratados. ¿Será acaso que Trump quiere que se cuenten cada una de esas ojivas? Lo que pasa es que entonces los misiles americanos cruceros en sus bombardeos estratégicos se tendrán que contar también, no solo los rusos. Hasta ahora cada bombardero estratégico para fines del tratado figuraba como una sola ojiva, pero pueden llevar muchas más. Entonces, Poseidón es un dron kamikaze submarino. Dicen que puede tener una ojiva de hasta 100 megatones. O sea que puede explotar en un puerto enemigo, acercarse al puerto como Nueva York sin ser detectado y destruir todo, o puede explotarse delante de una costa enemiga y crear un maremoto, una ola gigante, lo que llaman los japoneses tsunami. Una ola gigante, un maremoto de aguas radiactivas para arrasar toda la costa enemiga.
y claro, matar a todo el mundo, ¿no? No solamente que se ahoguen, pero también que se envenenen, contaminen de radioactividad. Y las tierras, todo, destrucción total. Eso, el sistema de defensa antimisil Domo Dorado no tiene medios contra eso, ni siquiera la estrategia de defensa nacional del secretario de guerra Hexet lo menciona al hablar de las amenazas que el Domo de Dorado trataría de defender. Es como que no existe, da la impresión. Me imagino que un nuevo tratado que reemplace al nuevo tratado START incluiría un arma como el Poseidón. Es lo que Estados Unidos querría. Incluiría a los misiles, a los vehículos hipersónicos planeadores, como Avangard. Y no sabemos qué sería, si limitaría las ojivas, como quiso el Tratado START 2, o limitaría los misiles crucero con microreactor nuclear como Burevestnik, que puede darle la vuelta a la Tierra o ser lanzado. Sí, eso habría sido desde el Polo Norte, cerca del Polo Norte ruso, viajar por encima de la Antártida y atacar desde otra dirección a Estados Unidos para confundir las defensas antimisiles. Así que todo eso me imagino que espero que lo tengan en cuenta los negociadores de Donald Trump. Esperemos. Ya he dicho. Profesor, para terminar, recientemente se volvió a calcular el llamado Doomsday Clock de los científicos atómicos. Su perspectiva de lo que dijeron en esa última reunión, de lo que falta para la posibilidad de un ataque o una guerra nuclear. ¿Qué dijeron? Perdón, no lo había visto. Básicamente se reunieron y dijeron pues que con el escenario nuevo de los países, pues cada uno por lo suyo, pues básicamente y acabando el tratado, pues la probabilidad de una situación nuclear pues aumenta, ¿no? Ciertamente. Sí. Porque va a haber más países que simplemente van a empezar a crear sus propios sistemas. Claro, Estados Unidos estaría en una situación con el mayor presupuesto de defensa del mundo de fabricar o de desplegar nuevas armas nucleares estratégicas, probablemente de quererlo al por mayor. Rusia, en cambio, podríamos decir que no, porque su economía está sufriendo por la guerra de Ucrania y sus gastos van dirigidos a la guerra convencional, que es la guerra de Ucrania, con armas convencionales, no nucleares. Entonces, sería un gasto adicional que para Putin es más importante tratar de derrotar a Ucrania y conquistarla, anexionársela, que una carrera de armamentos con armas nucleares estratégicas. A los rusos les convendría limitar la capacidad de tener más ojivas nucleares de Estados Unidos con un tratado que limite el número, ¿no? Hay que ver si Trump quiere limitar su número a un número tan bajo. Se hablaba de un tratado START 3 que pudo haber limitado el número de ojivas a 1,000 por país, a solo 1,000. Claro, eso no era bien visto porque tienes a la China que está aumentando su número de ojivas. Hay otros países como India, Pakistán que no tienen tantas, pero tienen, Israel también, está Corea del Norte. Entonces China probablemente va a aumentar su número de ojivas. También hay que tomar en cuenta una cosa, pero bueno, para responder a tu pregunta, hubo un politólogo, que ahora se me escapa su nombre, él llegó a teorizar que si hay más armas nucleares, hay más posibilidad que no haya guerra, por el temor a una destrucción total. Es la disuasión, es lo que realmente impidió que hubiese una guerra mundial, una tercera guerra mundial, habiendo habido 2 guerras mundiales, las peores de la historia de la humanidad en el siglo XX. Primera guerra mundial, millones de hombres, sobre todo hombres jóvenes que murieron en los campos de batalla. Segunda guerra mundial, no sé si 50 millones de personas murieron en esa guerra, en todos los, en el viejo mundo realmente, sobre todo. Tanto en Europa como en la China, etcétera, Japón, en total, no hubo por ese balance de terror, por ese temor a que si hay una guerra mundial será la destrucción total de la humanidad. Y ese politólogo teorizaba que si hay más armas nucleares en el mundo, habrá menos guerras, porque nadie querrá
arriesgarse a una destrucción total. Claro, también pueden ocurrir actos equivocados de un líder que tiene armas nucleares y piensa que puede imponerse a la otra parte equivocadamente y que inicie una guerra. También hay que tomar en cuenta una cosa. En cuanto al reloj nuclear, a eso, pues yo diría que habría el concepto del balance de terror. Rusia no se va a atrever, en mi opinión, a atacar a Estados Unidos, porque sabe que sería destruida. Otra cuestión es que decida Putin, al ver que no vence la guerra de Ucrania y considerar a Europa, que es la principal aliada de Ucrania, iniciar una guerra nuclear limitada contra Europa, si considerara que Estados Unidos bajo Trump no intervendría para no verse involucrada en esa guerra. Y Trump podría decir, bueno, quisimos la paz, los europeos se opusieron, Ucrania se opuso, claro, le echaría la culpa a la parte europea, más que nada, no a Putin, que es amigo de Trump. Entonces, pues, ahí que se las arreglen los europeos. Y claro, Gran Bretaña y Francia tienen armas nucleares. También puede ocurrir que lo que se inicia como una guerra nuclear limitada en Europa se desparrame en otras partes del mundo. Así que sí, puede haber una guerra nuclear, como también puede que ocurra que Putin al final decida no me atreveré a atacar a Europa porque puede desencadenar una intervención americana como es miembro de la OTAN. Mientras Estados Unidos siga siendo miembro de la OTAN, habrá obligaciones bajo el artículo 5 y está el Tratado de Paz con Ucrania también, que Estados Unidos se compromete a darle garantías similares al artículo 5 del Tratado de Washington, que creó la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN o NATO en inglés, que es el Tratado de Defensa Colectiva, no seguridad colectiva. Un ataque contra un miembro es un ataque contra todos. Yo diría que nadie se atrevería a empezar, ni siquiera un líder loco como el de Corea del Norte, obsesionado con sus misiles al menos. No querría perderlos ni perder tampoco el poder. Nadie creo que se atrevería, nadie estaría tan loco para hacerlo. Pero claro, hay que tomar en cuenta una cosa. Bueno, eso para responder a tu pregunta. Lo que quería decir más allá de tu pregunta es que conviene un tratado para limitar las armas de Rusia. ¿Por qué? Porque aunque ahora no gasten y ahora esté, digamos que en declive, ¿no? Por el gasto de la guerra de Ucrania, las sanciones, Rusia a lo largo de la historia se ha levantado. Se levantó después de la guerra civil de los falsos Dimitris, que eran candidatos al trono del zar de Rusia, siglo XVII, primer cuarto. Entonces termina la dinastía de Iván el Terrible, porque él incluso asesinó a su hijo heredero. Finalmente suben los Romanov, que es la dinastía que fueron zar Nicolás II asesinado por los bolcheviques de Lenin. Pero se levantó Rusia, y se levantó más con Pedro el Grande, a fines del siglo XVII, comienzos del siglo XVIII. Entonces viene la guerra napoleónica, 1812, la invasión por Napoleón con su gran ejército, Grande Armée de Rusia. Moscú es incendiada, probablemente por los mismos rusos para que no sirviese cuartel de invierno a Napoleón y obligarle a salir de Rusia. Bueno, se levantó Rusia y ganó y derrotaron a Napoleón. Entonces, Primera Guerra Mundial, desastre, pierde Rusia ante Alemania y Austria-Hungría, el imperio alemán del Kaiser Guillermo II. Pierden esa guerra contra Alemania, pero los bolcheviques surgen, se imponen a los rusos blancos que eran los promonárquicos o anticomunistas y ganan la guerra civil los bolcheviques y después, bajo Stalin, levantan industrialmente al país porque era más Rusia un país agrario, había industria, pero para que tenga una idea, la capacidad industrial del imperio ruso en 1914 era equivalente a la de Austria-Hungría, que era territorialmente más pequeña, más compacta, pero claro, tenía industria en lo que ahora es República Checa, Bohemia, en Austria, había industria en Hungría, en Trieste, astilleros, que ahora es de Italia, en la antigua Austria-Hungría, pues toda esa capacidad industrial era igual a la que tenía el Imperio Ruso, los zares, era un país más grande. Cuando Stalin levanta industrialmente al país, aunque le haya costado millones de vidas a la población, a la ciudadanía soviética, y entonces viene la invasión de Hitler.
destruyen la parte europea de la Unión Soviética y los rusos vuelven, se levantan, derrotan a Hitler, ocupan Alemania y se convierten en superpotencia. Así que ha habido periodos en la historia de Rusia, es una cosa recurrente. Se hunden, pero salen del abismo y surgen. Fueron derrotados en la guerra de Crimea, 1854, 56, por ahí. Solo fue en Crimea la guerra, fue una gran derrota, pero se levantan. Lo intentan contra los japoneses y tragarse querían la China, guerra ruso-japonesa, derrotados por el Japón, pero se vuelven a levantar y hacen su intento después contra Austria-Hungría y Alemania en la Primera Guerra Mundial en apoyo de Francia, en comienzo de la Primera Guerra Mundial. Cae la Unión Soviética, desastre económico, colapso económico de Rusia y de las Fuerzas Armadas que fueron heredadas de la Unión Soviética, Fuerzas Armadas rusas. Se levanta bajo Putin gracias a las exportaciones de gas, de petróleo, etc. Y ahora están abajo, pero llegará un momento en que se le van a levantar. Y conviene tenerlos con su arsenal nuclear limitado, al menos hasta que ellos respeten esos tratados. Que también a ellos les conviene porque limitan la capacidad de tener ojivas a Estados Unidos, que son ojivas que les amenazan a ellos. Ellos también quieren limitar a Estados Unidos. Veremos qué pasa. Pienso que si las mentes sanas se imponen, y creo que esperemos que Putin sea en eso, aunque es maquiavélico, más racional, no habrá una guerra nuclear. Lo que me preocupa es más Donald Trump. Pero bueno, espero equivocarme. De hecho, eso fue lo que dijeron los científicos. Los científicos atómicos lo que dijeron es que es la vez que más cerca ha estado el Doomsday Clock, de 85 segundos para la medianoche. Y precisamente es la incertidumbre de Donald Trump y que el cambio climático, el clima extremo, va a empezar a provocar ciertas presiones entre países que va a empujar a países a estar confrontándose unos con otros y ahora pues armados hasta los dientes. Profesor, como siempre, muchas gracias. Gracias por su espacio, por su tiempo, por su conocimiento y éxito como siempre. Gracias por estar disponible. Siempre a la orden, que tengan buenas noches. Gracias. El arte de la guerra con Layo Sat y León Borja. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Jay Fonseca PR, donde Layo Sat y León Borja nos da clases del arte de la guerra. Muchas gracias, profesor, como siempre.